La mujer en la Argentina está en el centro de la escena del crimen, pero como víctima. Es una situación de la cual la Argentina no se puede enorgullecer. Las mujeres de todas las clases sociales están siendo sometidas a la violencia machista, con un saldo enorme de muertes. En la legislación penal argentina, como en la legislación penal de numerosos países del mundo, no existe ninguna agravante porque la víctima sea una mujer. Acá hay una lucha, hay una campaña, hay organismos gubernamentales y no gubernamentales que están involucrados en una empresa destinada a agravar la muerte o la lesión o el ataque que sufra una mujer. Pero hasta que eso no ocurre, puede haber un tipo de agravamiento que surge de cómo sea la modalidad del hecho. Hay varios episodios crueles, cruentos, que están en discusión en este momento, que pueden llevar incluso hasta a la destitución de jueces. Otros están en la etapa de descubrimiento de quién es o quiénes son los autores. Pero el más conmovedor de todos los episodios, no es más conmovedor porque no tuvo finalmente a la mujer como víctima del hecho de violencia, sino que hubo una renuncia de quien iba a convertirse en el matador, presunto matador, en el asesino, presunto asesino, en alguien que renunció a ejecutar su voluntad criminal en contra de la mujer. Había preparado incluso la fosa para enterrarla, etcétera, que el hecho que fue resuelto por la justicia penal de Córdoba en el día de ayer. Y ahora no se puede decir entonces que es un problema de los legisladores que no aumentan la pena, que es un problema de los jueces que actúan sin el celo que se les requiere profesionalmente, como en el caso del hecho de La Pampa, que no es un problema de los juristas, que en definitiva no alcanzan a percibir la gravedad de este cuadro de situación. Fue el pueblo, a través del jurado popular, el que resolvió en el día de ayer por mayoría, siguiendo en ese sentido el criterio que había sustentado el joven abogado penalista Nicolás Díaz, que tenía la defensa del acusado en contra de la opinión de los fiscales que habían solicitado la condena del acusado, la que prevaleció. Pero no fueron, que queden claro, ni legisladores que se resisten a aumentar la pena en el caso de las mujeres, ni fueron jueces que actuaron con ligereza, sin resguardar los derechos que toda persona tiene. Fueron los miembros de la propia comunidad. La acusación decía que el hombre, que supuestamente habría sido víctima de una infidelidad, había decidido poner fin a la vida de su compañera matándola. Inclusive en el barrio hicieron algunas marchas en favor del acusado, digamos. Claro, y ahí hay también, en esas actividades barriales, en esas actividades vecinales, una especie de solidaridad machista, de condena a la mujer que supuestamente no cumple los roles y los mandatos que se supone tienen las personas de fidelidad a otras. Parece ser que siempre tiene que ser la fidelidad de la mujer al hombre y no la fidelidad del hombre a la mujer. Hasta en eso hay una manifiesta desigualdad. El hecho que está refiriendo Potenza de la solidaridad y las marchas son una clara demostración de esto que estoy diciendo. Esta tipa le metía los cuernos, lo engañaba, etcétera, se merecía que le hicieran cagar. Se merecía que la mataran. Se merecía que pusieran fin a su vida. No, reflexionemos, pensemos, porque también está en juego allí un valor de la libertad, no solamente la cuestión de la lealtad, de la fidelidad. Los componentes de cada una de las personas son muy ricos y hay que ver todas las determinaciones que uno toma en su vida. Además, la vida es una sola.
Lo concreto, que los fiscales acusaron al hombre porque había en su plan diseñado la idea de matar a su hija, preparando toda la escena y comenzando a ejecutar su designio criminal asfixiándola. Y paró porque vio allí en la escena a otra persona, miembro de la familia, miembro de la familia. Entonces se planteó una cuestión que muy rara vez se resuelve en los tribunales de justicia, pero muy rara vez, lo que se llama el desistimiento voluntario. Uno comienza a ejecutar un hecho delictivo y de pronto dice, no lo voy a seguir adelante. Eso se llama desistir. Puede desistir por dos razones. Una, porque hay alguien que se lo impide. Por ejemplo, la aparición de un testigo, la policía, alguien que le tira una piedra, etcétera. O de lo contrario, el hombre hace un acto de reflexión y dice, no puedo seguir adelante. Y deja el acto inconcluso, es decir, se frustra. Los fiscales pidieron la condena a 8 años y medio por tentativa de homicidio. Y el defensor, el doctor Nicolás Díaz, desplegó todo un arsenal de argumentos defensivos tendientes a captar la voluntad de los miembros, no del tribunal técnico, que no tienen el poder de decidirlo, sino de la voluntad de los miembros de la comunidad, que son los que constituyen en número de 8 el jurado popular, es decir, la gente de la casa. Esto que tiene a la mujer en el centro de la escena, decía, delictiva, toda esta campaña de esclarecimiento que se hace, cala en la sociedad, penetra en la sociedad tiene conciencia de eso o avala ciertas conductas machistas, violentas, crueles, sádicas, de resolver los conflictos conyugales o de pareja de una manera violenta. Bueno, el jurado por mayoría hizo propio los argumentos defensivos del doctor Díaz, es un joven abogado muy preocupado por la tarea que le compete, pone todo su empeño. Para eso alguna vez he compartido una defensa con él y he visto el celo con el que actúa. Pero había que convencer al jurado, porque acababa de recibir el jurado una andanada de argumentos de los fiscales que decían a este hombre hay que ponerle tanto, 8 años y medio, porque había querido matar a la mujer y no había podido lograr su propósito, no lo había consumado. Y el jurado por mayoría dijo no, desistió, es decir, renunció voluntariamente. Y esto debe ser, en definitiva, para el jurado, debe ser reconocido en el fallo. De manera tal que votaron para que no se lo condenara por tentativa de homicidio, sino simplemente por lesiones leves. Porque había causado unas lesiones leves en los actos previos. Así que perdón. Sí, lo escucho. No, le preguntaba cómo fue la votación. No sé el número. No, pero fue decisivo. El jurado hizo... El jurado técnico no sé. No sé. Ahora voy a ir, porque ahora en este momento salgo de aquí y voy a esa misma cámara, donde tengo un juicio muy complejo desde hace 2 meses, y voy a preguntar qué actitud tuvieron los miembros del jurado técnico. En el mismo tribunal. Pero es interesante ver cómo vota el jurado técnico y el jurado popular en estas cosas. Yo voy a ver ahora cuánto fue la diferencia numérica. Claro. Un intento de homicidio calificado por el vínculo. Claro. Entonces, ahí hay que apreciar, en lo que concierne a su inquietud, cuál fue la actitud de los jueces técnicos. Claro. Yo presumo, es simplemente una intuición que tengo, no tengo información. Presumo que los jueces técnicos tienen que haber seguido el criterio del fiscal. De los fiscales. Creo. Son 2 los que votan. De los 3, hay uno que preside. Y en caso de desempate, vota empata. Pero a su vez, está obligado por la ley a fundamentar el voto de los jurados populares. Aunque él no crea en lo que los jurados decidieron, él tiene que desarrollar los argumentos que los jurados hicieron valer como los decisivos.
por el número, lo hicieron valer como decisivo. Es decir, una dualidad que le plantea a este juez técnico que quizá en su ánimo no estaba la de favorecer al acusado, pero tiene que desarrollar los argumentos que el jurado no lo puede explicar porque es gente del pueblo. Claro. Es decir, los jurados se lo cuentan Vota. a él y él debe interpretarlo. Es decir, él debe captar en su voto lo que la gente del pueblo decidió en esa deliberación que fue presidida por él. Doctor, hablando de jueces, ¿cuál es la reflexión que hace sobre el pedido de juicio político a los jueces de La Pampa, que dejaron libre a Tomaselli, que terminó matando a su Voy a ser brevísimo. La fiscal digo porque dijo el tema, que la mujer estaba nacional. aterrorizada Sí. y no quería, por cierto, ningún avenimiento, ni acuerdo, ni proximidad con él que él había violado. Los dos jueces técnicos que votaron en un sentido decisivo dicen lo contrario, que la mujer estaba interesada, que mostró toda una actitud proclive a mantener la vida en familia, casándose, etc. Inclusive se casó en la cárcel con él. Sí, ¿quién dice la verdad? Este es el problema a dilucidar. ¿Hay una presión colectiva en La Pampa o no hay una presión colectiva? Esta es una presión de los legisladores se han inclinado para pedirle ahora a la justicia que los investigue y los someta a juicio político. Pero ¿la fiscal dijo la verdad? ¿O dijo la verdad? ¿O dijeron la verdad dos miembros del tribunal? Porque hay un tercero que dijo que no. Que no, Pero le digo para terminar, esa figura llamada del avenimiento es una figura que ayer el doctor Zaffaroni, miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dijo que es una cosa arqueológica. Viene de las cosas más remotas de la legislación penal argentina. Algún día lo vamos a discutir. ¿Cómo era la sexualidad de los argentinos de la época del Código Penal hace 80 años y cómo la sexualidad de hoy, que en aquel entonces permitían el casamiento, lisa y llanamente, y ahora hablan del avenimiento, que es como un acuerdo? Sí, es un acuerdo. Bueno, Zaffaroni fue más adelante, dice, puede haber avenimiento entre un tipo que robó con su víctima, devolviéndole las cosas, uno que estafó, satisfaciéndole los requerimientos del damnificado, pero en una cuestión de delito sexual es muy difícil. Por eso él es partidario de derogar esa figura.